a la práctica, ¿ya? Y de qué manera lo vamos a poder llevar a la práctica? Am, Esto tiene que ver o tiene mucha relación con lo que les voy a presentar aquí, ¿sí? Esto es lo que conocemos nosotros, que se encuentra en el libro de Efesios, la armadura de Dios, ¿sí? Lo que ustedes deben saber es que las escrituras, la palabra, nos da un entendimiento específico de quién es nuestro enemigo. Y esto es tan real como yo los estoy viendo a ustedes al otro lado y yo sé que ustedes están ahí y gracias por encender sus cámaras. Ojalá todos puedan encender sus cámaras, pero si no se puede, bien. Pero lo que quiero decir es que cuando los veo detrás de las cámaras, yo sé que están ustedes ahí, son reales. No es un holograma, aunque ya estamos viendo el avance de la inteligencia artificial y cosas relacionadas más a la ilusión, ustedes son reales. Y la Biblia nos dice que hay una realidad, tenemos un enemigo. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades de maldad que habitan en las regiones celestes. Y también nos dice que esta lucha está constantemente, estas fuerzas, mejor dicho, están constantemente luchando la una con la otra, ¿no? Esto es lo que conocemos nosotros como fuerzas espirituales o como también lucha espiritual o guerra espiritual. Y es por eso que Efesios, el capítulo 6 versículo 12 nos habla un poco acerca de ponernos esta armadura. No sé si ustedes la conocen, la han escuchado en algún momento. Creo que hasta en la escuela dominical hemos hablado acerca de ponernos la armadura. Y dice Efesios 6, versículo 12, que debemos colocarnos toda la armadura, no solamente una parte, eso es importante. Dice la escritura que debemos colocarnos Bueno, con mi toda. cuaderno. Entonces, cuando dice toda, estamos hablando de toda. No podemos ir a la batalla, ir a la lucha espiritual solamente con el casco, ¿no? Ven, ven. Debemos, déjenme silenciar a alguien por ahí, eso. Debemos colocarnos toda la armadura. Y si ustedes lo encontraron, es interesante, porque ahí lo que menciona es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, contra dominadores, dice mi versión, Reina Valera revisada, dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y entonces el versículo 13 dice, por lo tanto, tomad o poned, en otras versiones, toda la armadura de Dios. Y saben que yo les quiero compartir una reflexión así breve, rapidísima, con el tema de la armadura. La escritura dice en Efesios capítulo 6, verso 13, que nosotros debemos colocarnos toda la armadura, no solamente una parte, ¿no? Y esta armadura es tu armadura, es la que Dios te ha entregado a ti. Y cuando ustedes recuerdan la historia de David y Goliat, Saúl, el rey Saúl, le entrega a David cuando todavía no había sido rey, cuando era un muchachito, cuando contamos esta historia de David y las piedritas que las puso en la onda y entonces las tiró. Bueno, cuando ustedes en algún momento pueden revisar esa historia, sucede que cuando Saúl ve a David, le entrega su armadura, es decir, Saúl le pasa a David su armadura. David se pone su armadura y ¿qué es lo que pasó? Nos da hasta un poco de risa porque David se veía enano al lado de una armadura tan gigante, ¿no? Era como que caminaba ahí, intentaba caminar con el casco demasiado pesado. Todo lo que David tenía era prestado, no era de él, no era su armadura. Y esto nos lleva a pensar que en ocasiones nosotros peleamos nuestras batallas con armaduras prestadas, armaduras que no son nuestras. Y eso cuando hablo de armaduras prestadas, me refiero a pensamientos que traemos a veces de otras personas, pensamientos que traemos a veces o enseñanzas de otros predicadores. Pero la escritura nos dice que la armadura está ahí, está en la palabra, es detallada. Y entonces nosotros lo que debemos es tomar esta armadura que es propia nuestra, que ha sido diseñada para nosotros, que no es de nadie, que no ha sido prestada, y ponérnosla y contra esta y con esta armadura empezar a luchar. Entonces,
esto es real, esto no es ficticio, no tiene que ver con una película. El ponerse la armadura, aunque estamos hablando del ámbito espiritual, y lo espiritual dice que debe discernirse de manera espiritual, no podemos entenderlo de manera lógica a veces y de manera natural, necesita discernirse de manera espiritual. Lo que también es cierto es que si la Biblia nos dice que debemos colocarnos la armadura es porque hay una batalla, porque vamos a ir a una batalla. Y esta batalla dice que tiene que ver con espíritus, espíritus malignos, que pueden bombardear nuestra mente, nuestros pensamientos. Ah, a veces la gente no cree en esto, no cree que nuestra lucha es contra carne, nuestra lucha, perdón, es contra espíritus, contra huestes potestades de maldad que habitan las regiones celestiales. Y como no creen, entonces, no se coloca la armadura, no saben para qué es el casco, no saben para qué es el yelmo, no saben para qué es la espada, no saben cómo se utiliza, ¿no? Entonces, como desconocen este tema de la armadura, difícilmente pueden ir a la batalla con esta armadura. O si van a la batalla, lo que pasa es que vemos cristianos derrotados constantemente, ¿no? Entonces, el enemigo constantemente ataca nuestros pensamientos y él coloca a veces pensamientos negativos, sobre todo cuando se trata de buscar a los perdidos o de salir a evangelizar o de compartir el evangelio o mi testimonio con otras personas. El enemigo es astuto en ese sentido y él coloca estos pensamientos de no puedes, no sirves, hay otras personas que lo hacen mejor que tú, eh, es que tú no estás preparado, no conoces la palabra, no sabes todavía nada, recién tienes 1 año, 2 años en los caminos del Señor, yo conozco otra gente que lo puede hacer mejor que tú. En fin, el enemigo sabe también cómo atacar nuestra mente con estos pensamientos, ¿no? Entonces, en ocasiones el enemigo utiliza los temores. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Había un temor beneficioso y un temor que tenía que ver con un espíritu. No sé si le captaron mucho la atención. Yo cuando revisé la escritura y mis apuntes acerca de eso, me volví a sorprender, porque el temor tiene que ver con un espíritu que no proviene de Dios. Y la escritura nos dice ahí que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y dominio propio, ¿no? Entonces el enemigo utiliza este espíritu de temor para atacar nuestra mente. Eh, y en ocasiones nosotros no nos molestamos, pues, porque como no creemos que esto es real, no nos molestamos en ponernos la armadura. Y Dios nombra la armadura en Efesios 6, ¿no? Como algo que es necesario para la batalla, algo que sí o sí tienes que poner. Es como que vayas a jugar fútbol, los que les gusta el fútbol, sin zapatos. A lo mejor yo sé que en Esmeraldas por ahí, en el Chota juegan sin zapatos, pero créeme que no es nada grato jugar sin zapatos o ir a una pelea o a una batalla sin la armadura. La pérdida está garantizada, ¿no? La derrota está garantizada cuando vamos sin la armadura. Entonces, como cristianos, debemos entender que esto es real, la lucha espiritual es real, ¿no? No solo porque la Biblia lo dice, sino porque también en ocasiones las hemos experimentado. Yo no sé si los que están aquí en algún momento han tenido este tipo de luchas o batallas espirituales, pero esto es real. Y déjeme decirle que es a diario, a diario. Yo siempre digo que la lucha espiritual del cristiano es el domingo más fuerte, ¿no? A veces el domingo antes de ir a la iglesia. Pucha, que pasa de todo en ocasiones, nos acontece de todo. Llegan un montón de personas ese día a la casa, las visitas no paran, el teléfono, de todo nos pasa, ¿no? Pero también tenemos luchas espirituales cotidianas en el día a día, malos pensamientos. Tenemos a veces luchas espirituales que tienen que ver con el chisme, a veces luchar contra esos espíritus de crítica, de ver todo malo, nada vemos bueno, no hay nada positivo en las personas. Es a diario y es en las mínimas como en las cosas más grandes. Así que a pesar de todas estas cosas que yo les he mencionado, a la mayoría de cristianos se les olvida que hay un reino espiritual y un reino natural, ¿no? Y que frente a estos dos reinos, ¿no?
En ocasiones, el enemigo también pone pensamientos como, no sé, algunos quizás de los que están aquí pensó en algún momento ya no seguir este curso, abandonar este curso, no, esto no es para mí, no entiendo lo que el mayor está hablando. A lo mejor pensamientos como esos también constantemente el enemigo coloca en nuestra vida diaria. Y sobre todo cuando se trata de desanimarnos. Esto es lo que quiero que entendamos, ¿no? El enemigo ataca nuestro ánimo y él intenta de muchas maneras desanimarnos, ¿no? Intenta desanimarnos porque creo que esa es una palabra bien interesante. Desánimo. Desánimo está compuesta de des y ánimo. O sea, lo que Satanás quiere es quitarte tu ánimo. Por lo tanto, el soldado de Jesucristo o el soldado del ejército de salvación tiene que mantener sus oídos como bien afilados, bien atentos o sensibles a estos ataques que el enemigo utiliza. Así que esto no es algo irreal, es muy real. La lucha espiritual, la batalla espiritual es constante. Y si usted no lo ha tomado el peso, yo le invito a que tome en serio la lucha espiritual, la batalla espiritual, porque se va a empezar a dar, sobre todo cuando uno quiere compartir el evangelio con otras personas, el enemigo ataca. Y como ya le dije hace un momento, ataca nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro ánimo. Él quiere robarnos nuestro ánimo. Ah, déjeme compartir algo más aquí. Bueno, lo que vamos a hacer durante este tiempo es aprender de qué manera podemos abordar nosotros a las personas, ¿ya? De qué manera podemos nosotros entablar una conversación ya de manera más concreta, con cualquiera, independientemente si es un familiar o si es alguien desconocido. Ya habíamos hablado que cuando son familiares, pucha, en ocasiones es mucho más complejo y más difícil abordar a un familiar, ¿no? Porque tendemos o tienden a pensar que nosotros los vamos a ofender, porque otra vez viene el cristiano, porque otra vez vienes con tu palabrería, porque otra vez con lo mismo, ¿no? Y al final terminamos como tomando distancia, ellos de nosotros y nosotros de ellos, ¿sí? Entonces, no quiero decir con esto de que no vamos a abordar a nuestros familiares. Sí lo vamos a hacer, ¿sí? Y lo vamos a hacer manteniendo en mente estos principios que hemos visto las sesiones anteriores. Usemos la ley, usemos los mandamientos solo para mostrarles a ellos la necesidad, ¿ya? Del por qué necesitan al Salvador, de qué el Señor quiere salvarlos, del pecado que ha habido y ahora lo vamos a ir detallando a través como manera de conversación. Pero lo primero que siempre debemos mantener es el saludo. Por favor, seamos las personas más amables cuando se trata de compartir el Evangelio con otras personas, ¿ya? Salude siempre con calidez, sobre todo a los desconocidos, obviamente a los nuestros con mucha más razón, y utilicemos el tema de rompehielos. El tema de rompehielos creo que es algo que yo lo vengo mencionando hace rato, que no solamente está designado a un folleto evangelístico. Recuerdo que, por ejemplo, en alguna ocasión en Lima, Perú, estábamos en el Campo de Marte, un parque bastante grande, y ahí uno de los hermanos eh, trajo una espada, mira, algo súper interesante, una espada metálica de estas medias antiguas, le colocó una tela, una tira, le puso alcohol al lado de la, ¿cómo le podríamos llamar? De la vaina, digo yo, de la tira que corta, ¿no? Del metal que corta, que está adosado a la espada, y le prendió fuego a la tira de alcohol, ¿ya? Así que como cuando le prendió fuego, la gente que estaba alrededor inmediatamente llamó la atención. Eso fue algo peligroso, pero captó la atención inmediatamente. Ese fue el rompehielo que este hermano utilizó para llamar la atención de las personas, ¿no? El rompehielo por lo general lo que hace es eso, es capta la atención de la persona y entonces nosotros tenemos a tener la conversación ya un poco más abierta. Pero aquí hay un ejemplo muy práctico que podemos hacer nosotros cuando se trata de utilizar un rompehielo, ¿ya? Dice que cuando vas a la caja, por ejemplo, de algún supermercado, algún vecino o vecina en la esquina a comprar,
Entonces, saluda a la persona, ¿cierto? Y antes que te vayas, entrégale un folleto, entrégale uno de estos tratados. Y no hables más, solamente entrégaselo y pídele que por favor lo revise cuando tenga su tiempo libre, cuando esté en la noche, antes de acostarse, que por favor lo lea, ¿ya? Y después de eso, aléjate de ahí. Bueno, aquí hay como algo un poco cómico, dice, dale un folleto y di, por favor, lee esto cuando tengas un momento y tan pronto acelera tus pasos y vete diciéndote a ti mismo, lo hice, gracias Señor. Es mejor correr que no hacer nada. Y eso es cuando a veces nos da vergüenza entregar algo a las personas. Incluso hay personas que a veces no nos reciben los tratados, ¿no? Como, no, yo no recibo cosas de la calle, yo no recibo cosas con desconocidos. Pero esa barrera de no recibir cosas de personas desconocidos se rompe cuando tú te acercas amablemente. Hola, ¿cómo estás? Y sin mucho justificativo. ¿Conoces uno de estos? Permíteme compartirte uno de estos para que lo leas en tu tiempo libre y te alejas y te vas. Nada más. Si la persona muestra interés, qué es, de qué se trata, por favor léelo en tu tiempo libre, ¿ya? Y después de eso te alejas. Esto es para los más tímidos, para los que quizás cuesta un poco, ¿no? Entregas algo y te vas inmediatamente, ¿sí? Am, y después esta práctica la vas empezando a realizar quizás cada vez más cotidiana y vas a encontrar con que después no es tan difícil entregarle algo a un desconocido, ¿no? Ahora, am, sonrían, por favor, siempre muéstrense cálidos, muéstrense amables. Buenos días, buenas tardes, por favor, ¿cómo te va? ¿Puedo ayudarte en algo? En fin, este tema de portarse amable, créanme que rompe cualquier barrera con el tema de que a veces la gente no quiere recibir cosas de desconocidos. ¿Sí? ¿Alguien por ahí mencionó algo? No sé si alguien quería decir algo, me parece, o era algún micrófono que se abrió. ¿Sí? Bueno, ah, entonces, Vamos a ver, vamos a ver un ejemplo bastante práctico. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo fue la manera de Jesús? Ya vimos la conversación con el joven rico. ¿Recuerdan la conversación con el joven rico? Jesús hablando de quién es bueno, por qué llamas bueno, por qué me llamas bueno. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí? Ah, Vamos a ir primero espérenme, déjenme revisar el primer texto. Vamos a mantener los dos, Juan 4 y Lucas 15. Igual sería bueno que alguien pueda buscar Lucas 15 para que pueda dar lectura. Eh, pero yo voy a buscar mientras tanto Juan 4. Esta es una historia que también es muy conocida por todos nosotros. Eh, Jesucristo y la mujer samaritana. No sé si han escuchado prédicas, muchas cosas acerca de esto. Pero lo que pasa aquí es muy interesante. Vamos a dar lectura a todos, por favor, si ustedes tienen su Biblia, por favor, conmigo también para ir juntos. No sé si vamos a leer toda, pero vamos a leer una parte, sobre todo la primera parte cuando Jesús se acerca y aborda a la mujer samaritana. Eso es importante. Cómo Jesús abordaba a las personas desconocidas. Va a decir, pero era Jesús, pues mayor, o sea, no se puede comparar. Yo con Jesús mayor, no, pues. Pero Jesús en la técnica que creo que la deja registrada el evangelista Juan, para que nosotros también podamos aprender. Bueno, vamos a leer. Verso 1 dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, ¿no? Y tenía que pasar por Samaria, fíjense eso, tenía que pasar, o sea, ya había un plan ahí, ¿no? No es que si él quería iba a pasar, no, tenía que pasar, porque Jesús ya en su sapiencia, sabía todo lo que iba a suceder y sabía que la mujer samaritana iba a estar ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así, junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿ya? Entonces continúa diciendo,
la hora sexta eran como alrededor de las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Entonces ya era tardecito, ya la gente por lo general ya se retiraba a sus casas, ya la jornada estaba ya terminando. Entonces, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Aquí hay algo bien interesante, porque lo que el texto nos enseña es que Jesús aborda a una desconocida, no era un discípulo, la mujer samaritana no era su discípula, no era una persona que estaba constantemente cerca, era completamente desconocida. Probablemente nunca se habían visto ellos, jamás en sus vidas habían cruzado palabra. Ah, y Jesús la aborda de una manera natural. Por favor, entiendan esto. En el primer abordaje es de manera natural. A veces nosotros buscamos estrategias, pero wow, ¿qué podemos hacer? Nos vestimos de payaso, de todo queremos hacer para llamar la atención. Como yo les dije en ocasiones para cuando estábamos en Perú, un hermano sacaba una espada ahí maravillosa, con fuego y todo, y todo el mundo, wow, wow. Pero Jesús lo hace de manera más simple, ¿no? Y la aborda de manera natural. Es decir, ¿qué le pide? Agua. Así de sencillo. ¿Tienes agua? ¿Me das agua? ¿Me das de beber? ¿Tengo sed? O sea, una cuestión que no es del otro mundo. Aquí no hay ninguna ciencia ni nada. Simplemente le dice, dame de beber. ¿Ya? Ahí Jesús lo que hace es abordar a la mujer de manera natural, en el reino natural, para después llevarla al reino espiritual. Y aquí vamos a ver cómo lo hace. Entonces, pues sus discípulos, verso 8, habían ido, perdón, a la ciudad a comprar alimento. Venían cansados, ya eran como las 6 de la tarde, ya tenían hambre. Y la mujer samaritana le dijo entonces, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces la mujer vuelve a entregarle una respuesta natural, porque esto era un tema cultural. Es como, no sé, es como decir el costeño y el serrano. ¿Cómo el costeño viene aquí cómo el costeño, yo siempre digo, cómo el costeño puede andar en chalas en Quito? No tiene frío el costeño. O sea, está abrigado completamente de arriba a abajo, pero en los pies anda con chalas, ¿no? O con zapatillas, como digo. Eh, pero era una cuestión cultural. La mujer sabía que Jesús era judío y lo sabía porque andaba con sus discípulos, porque su vestimenta en cierta manera también lo delataba. En fin, así que la mujer sabía y conocía que esta persona era judía. Y entonces le hace alusión al problema cultural que ellos tenían, ¿no? Todavía sigue siendo un tema muy natural, aquí no hay nada espiritual todavía. Y entonces Jesús pasa de lo natural a lo espiritual, ¿no? De lo natural a lo espiritual. Y miren lo que Jesús responde en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí Jesús se va de lleno, aquí Jesús no entabla ¿se acuerdan la otra vez que decíamos, cómo abordamos a las personas? Bueno, primero nos hacemos amigos y mientras nos hacemos amigos, mientras nos conocemos, a veces puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y después de un año, a veces recién le quiero empezar a hablar de Jesús, pero no, aquí Jesús no se va por las ramas y empieza inmediatamente. Y de hecho es tan evidente que Jesús menciona a Dios aquí, ¿no? A Dios Padre. Entonces, aquí Jesús empieza inmediatamente a compartir el Evangelio de una manera bien interesante. El versículo 10, entonces Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, Jesús lo que hace es lleva a la mujer samaritana del reino natural al reino espiritual. Y es lo que se conoce como una transición. Jesús hace esa transición de lo natural a lo espiritual. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Entablar una conversación con cualquier persona con algo natural, algo completamente natural. Nosotros a veces esperamos que las personas mencionen algo de Dios
para nosotros hablar de Dios, ¿no? Pero no, ellos no van a mencionar nada de Dios, no quieren saber de Dios. Ellos lo último que quieren es a Dios en sus vidas. Entonces no esperemos que ellos hablen de Dios. Somos nosotros los que debemos dar este paso. Entonces, una de las maneras que podemos abordar el tema natural es quizás, no sé, de qué equipo eres tú. Ah, y aquí hay